Ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el cielo de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua a toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado de justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquen presentes, chicos, en el aula virtual de Moodle. No se les olvide colocar al principio y al final. Ayer mandé aviso todo, en todo caso, porque ya me pasó con los de filosofía de las 10, que algunas personas creían que solamente había que marcar el inicio o solo el final. No, y son ambas marcas. ¿Verdad? Son ambas marcas. Bien, permítame un segundo. Ingeniero, o sea que hay que marcar ahorita y después al final. Sí, claro, eso fue lo que expliqué. Por eso se llama asistencia inicial y asistencia final. Hay que poner ambas. Ahí si ven, miran en la descripción de cada asistencia, dice asistencia de inicio y asistencia final. Creí que se comprendería, pero vi que algunos no lo entendieron así. Pero igual, yo le expliqué el primer día que había que marcar ambas, porque ambas se acumulan. Cada marca, había explicado, es como tener una media falla. No colocarla implica media falla. Colocar las dos implica tener una asistencia. Entonces, creo que había sido suficientemente claro. Pero también puede pasar que el día que expliqué no me pusieron atención. Eso pudo haber pasado también. Pero lo expliqué en clase. Lo expliqué muy bien, según yo, en todas las clases. Cuando comencé a mostrarles cómo pasar lista, incluso lo hicimos ahí. Le mostré cómo se tenía que pasar. Esto fue lo último que vimos el día de ayer, ¿verdad? Génesis capítulo 2 sobre el tema del cómo el hombre, de alguna manera, pues recibe la ayuda idónea. La cercanía gratuita de Dios, pues nos va mostrando que más allá de cualquier experiencia místico, religiosa que pueda llegar a darse en diferentes culturas e incluso prácticas orientales que intentan como acercarte a Dios o acercarte a esa idea espiritual del hombre, pues la verdadera cercanía de Dios, básicamente, están reflejadas en muchos momentos de la historia. Dios se va mostrando al hombre cuando de repente, de una manera muy clara, y le revela que él es el creador. Entonces, la primera forma en que Dios aparece, aparece como origen del universo, aparece como la causa de la vida, la causa necesaria. Y la segunda momento en que Dios también se hace presente es cuando le demuestra al hombre que el hombre es deseo del corazón de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Y un Dios que no quiere tenerlo de súbdito, sino que quiere una relación personal con el hombre, que interpela al hombre en el plano personal acerca del uso también correcto de los bienes que le ha dado para que los disfrute, que lo pone de administrador prácticamente de los bienes creados. Esos dos momentos de cercanía gratuita de parte de Dios es parte de lo que la misma revelación nos ha ido haciendo comprender. Ahora bien, el don y gratuidad de las cosas implica cierta responsabilidad. El hombre fue puesto, según el Génesis, en un jardín para ser el administrador. Ese jardín puede ser el universo, ¿verdad? Ese jardín puede ser, no sé, el planeta. Ese jardín es el predio donde toca que vivir. Y le enseña Dios al hombre a que tiene que utilizarlo sabiamente. Disculpen, jóvenes, disculpen, no puedo. Mi hija me está llamando, es extraño porque ella está en clase, se supone. Disculpen, jóvenes, que no me esperaba que mi hija me llamara a esta hora. Se supone que ella está en clase. Si me disculpan un momento, me parece urgente, tengo que contestar. Disculpen un segundo. No me tardaré ni un minuto. Permítanme. Dime, dime. Ponlo ahí. Ahí entra mi tigo. Bueno,
Listo, ya está. No era tan urgente, pero sí necesario porque le están pidiendo algo ahí en el colegio y no sabe cómo hacerlo. Bien, prosiguiendo. Esto es, este don y gratuidad que Dios presenta, pues es parte de la misericordia misma, de la providencia que Dios le ha dado. Nos habla de una experiencia humana en su existir y las repercusiones de su existencia para con el mundo y su propia conciencia. El hombre tiene que entender realmente cuál es la función de su papel en medio del jardín, en medio de este mundo. Y por tanto, interpela al hombre a saber ser un buen administrador de esos dones recibidos, que es algo que hemos ido olvidando como humanidad. La Iglesia intenta recordar esto siempre a través de los documentos. Por ejemplo, el Papa Francisco, a través de la Laudato Si, nos recordaba sobre ese papel administrativo del hombre, sobre el cuidado de la casa común. Entonces, ese un llamado que la Iglesia siempre suele hacer a través de incluso los movimientos. Se hacen campañas ecológicas, ¿verdad? Para poder obviamente hacer que el hombre pueda entender esa responsabilidad del uso racional de estos recursos. Porque es un beneficio de todos, es un destino universal de los bienes y ese es uno de los principios fundamentales de la doctrina social. En el numeral 20 que se habla de esto. Por otro lado, la Fratelli Tutti pues, nos recuerda también esto. ¿Verdad? La actual encíclica del Papa pues también nos recuerda que si en la redacción de la Laudato Si él se había inspirado en la plática que tuvo con el hermano Bartolomé, que es el patriarca ortodoxo, pues dice, bueno, ahorita en la Fratelli Tutti, pues él se inspira en el gran imán Ahmad Al-Tayeb, que también inspira sobre la necesidad, no solamente el primer personaje, que es el patriarca Bartolomé, le habla sobre enfocar la mirada también en el cuidado de los bienes, enseñarle al mundo, a las naciones, cómo debe ser el recto uso de los recursos. Pues no solamente ese es el único interés de la iglesia, evidentemente también tiene que hablar de la hermandad de los hombres, y eso es lo que le inspiró también al taller. Le inspira obviamente a que hay que recordar, ¿verdad?, que Dios ha creado a los seres humanos iguales en derechos, en los deberes y en dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Así que vemos cómo también la iglesia también escucha, ¿verdad? Y el Papa a través de estas hermandades que hay con diferentes hermanos de diferentes religiones incluso, pues se recibe parte, porque creemos que Dios ha puesto semillitas del verbo en cada una de las religiones del mundo. De alguna manera, en cada una de las religiones hay semillas del verbo. Nos referimos con semillas del verbo a ciertas luces de verdad que también son compatibles con la fe cristiana eh, y que se enseñan en otras religiones y que no entran en contradicción con la fe cristiana. Por lo cual creemos que bueno, si ellos saben cuál es la rectitud y viven también en la rectitud, es porque Dios también ha dejado guardado ahí un depósito, ¿verdad? De valores importantes que también hay que considerar y que pueden ayudarnos al resto de los cristianos que a veces nos olvidamos de cosas fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa vio que había necesidad de volver a hacer una encíclica sobre el tema ecológico, ¿verdad? Se le inspira el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Y la otra, pues, la hermandad de los hombres en un mundo tan lleno a veces de polarización, de descarte incluso del hermano, del anciano, del niño, que se descarta fácilmente, pues hay necesidad de volver a recuperar también esa, ¿cómo se puede decir? Esa enseñanza, de recordarla otra vez a la luz de la palabra, obviamente, de lo revelado al mundo cristiano. El hombre es imagen de Dios, eso es lo que en principio se define dentro del punto de vista doctrinal, así comienza también hablando el catecismo, incluso del ser humano como imagen de Dios, y en ese sentido el hombre tiene la posibilidad de, ¿cómo se llama? Eh, Listo, era mi hija otra vez, disculpe, es que estaba muy preocupada por eso. Bien. El hombre también entonces recibe de parte de Dios a través de la enseñanza de la iglesia contenida, además en el catecismo, esta idea. El hombre es criatura de Dios, imagen de Dios, y eso viene por revelación de Génesis. Dice el texto de Salmo capítulo 139, o mejor dicho, la iglesia a la luz de este texto, dice que esta persona humana es criatura de Dios. Hay que recordar lo que dice el Salmo 8 también, cuando dice, Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre sobre toda la tierra. Dice, cuando mira el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y de vacas,
las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas sobre las aguas. Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ese salmo también canta esa glorificación de Dios por el honor que le ha dado al hombre de tener el ser imagen también de él, ¿verdad? Administrador de los bienes creados, con dignidad casi cercana a la de los dioses. Como dice algunas traducciones de ese texto, cuando dice que lo hiciste poco inferior a los ángeles, hay otros textos que dicen lo hiciste poco inferior a los dioses, ¿verdad? Entonces hay una traducción ahí un poco extraña que habla de dioses, otra dice ángeles. El hecho que fue hecho el hombre con una perfección tal que se asemeja mucho a los seres espirituales, en gran medida. San Agustín creía más bien que el ser humano en definitiva es un alma inmortal. En definitiva la dignidad del hombre no está en la materia, sino que está en su espiritualidad. Y ahí está la riqueza del hombre. Eso es lo que va a llegar a enseñar. Y especifica el elemento que la caracteriza y la distingue en su ser a imagen de Dios, ser imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios porque comparte tributos semejantes a Dios. La capacidad de libertad, la capacidad de razonar, la capacidad de tener, ¿cómo se llama? Capacidad de amar, ¿verdad? Son semejanzas que tenemos para con Dios y tenemos respecto a Dios. Y que eso nos permite obviamente vivir como Él nos ha querido hacer, macho y hembra, ¿verdad? Pero viviendo cada uno con estas singularidades como macho y hembra, pero a la vez con una sola igualdad. Tanto macho y hembra compartimos el ser imagen y semejanza de Dios. El hombre como capaz de Dios, dice en el catecismo también se habla mucho del hombre como capaz de Dios. Pues nos recuerda que el hombre está en esa constante búsqueda. Dios ha puesto en el corazón del hombre esa necesidad de buscarle, de encontrarle, como decía Pablo en el pórtico del Areópago. Cuando estaba en el Areópago, dice, y Dios en el tiempo de Dios que lo ha creado todo y creó al hombre y a todas las razas, dice, hizo que el hombre buscara a tientas, que le buscara el hombre a tientas. Significa que el hombre, por su propia capacidad racional, poco a poco se ha acercado a la convicción de Dios. Y eso Pablo lo sabe porque en Atenas, evidentemente, hubo muchos filósofos que repudiando la mitología de Zeus, Eris y todo eso, llegaron a convicciones como de creer que existe no mucho, sino un solo ser llamado Dios, de creer que ese no es un ser como Zeus que comete barbaridades, que peca incluso, se puede decir, sino que es un ser perfectísimo, como es la definición, por ejemplo, de Genófanes. Genófanes de Colofón dice que el Dios tiene que ser el ser más perfectísimo de todos los seres. No tiene ningún colaborador, solamente es Él. No hay nadie que se le asemeje. Y por lo tanto, de hecho, pensar que Dios necesita de un colaborador divino, es decir, de otro Dios, pues es creer que realmente no es perfecto. Siendo un ser perfecto, no tiene por qué necesitar de otros dioses. Por lo cual creía Genófanes, solo existe un Dios. Y esa cercanía desde la filosofía pagana se acercaron a la idea que tenía, que fue revelada a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, por ejemplo, a hombres como Pablo. Dios es el más perfecto, ¿verdad? No tiene otros dioses cercanos a él. El mismo Éxodo lo declara en el capítulo 20, verso 4, versos 3, 2, 3 y 4. Es el único Dios, no hay más dioses, ¿verdad? Y por tanto hace prohibiciones al respecto de la adoración de imágenes falsas que se consideran divinas o se consideran divinidades, porque es el único Dios verdadero. Y basado en ese texto de Éxodo en adelante, el pueblo entendía muy bien cuál es la gloria de Dios. Aún así se extraviaban de vez en cuando con la idolatría de países, digo, de naciones como, o gobiernos como el de Babilonia, por ejemplo, que se volvieron a veces fáciles, se prostituían en la fe, ¿verdad? Siguiendo a dioses paganos, que eso también aparece en el texto de los profetas, que denuncian obviamente el pecado del pueblo cuando abandonan a Dios y se dan por divinidades paganas. O como fue la esposa, por ejemplo, de Jezabel, la famosa Jezabel, que metió en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí en la época de Saúl, metió un montón de divinidades paganas. Entonces, por eso ha quedado como la imagen de la prostituta de la fe, ¿verdad? Ha quedado esa idea de la Jezabel. Y de hecho, muchos hermanos evangélicos utilizan esa imagen para referirse a aquella persona que traiciona la fe, ¿verdad? O que se prostituye con el mundo, ¿verdad? Y por tanto le llaman alguien que tiene una actitud como Jezabel porque se ha quedado esa imagen así. Y es parte de esa revelación, pues, de reconocer. Pero lo interesante entre estas dos realidades es que tanto en el mundo pagano como en el mundo cristiano, pues la convicción de cómo debe ser el Dios verdadero, ¿verdad? Ha quedado bastante clarificada. Por ejemplo, al leer solo Genófanes, uno se da cuenta
cuál es la imagen que él tiene, ¿verdad? Del Dios perfectísimo. Eh, muy, mejor dicho, que queda prácticamente como anillo al dedo con la imagen que tenemos actualmente de la divinidad, que es Dios. En este caso, pues Dios, que en un momento fue una presencia ignorada, que en un momento fue una presencia, bueno, no conocida por los hombres, obviamente, a veces olvidada, a veces removida, pero jamás puede ser eliminada, porque está ahí. Dios se hace presente en la historia del hombre y le revela quién es y le da a conocer, obviamente, su voluntad. Entre todas las criaturas del mundo visible, en efecto, solo el hombre es capaz de Dios. Entendemos que por la misma capacidad racional, solamente el hombre puede entender realmente a esta divinidad. No sabemos qué pasa con el resto de animales. Es decir, no hay certidumbre de si hay, no hay claridad en la palabra, no hay nada que diga la palabra, ni siquiera una pizca que afirme que hay salvación para los animales. La salvación en todo caso es para el hombre. Ahora bien, así como las relaciones que se rompieron por culpa del mal uso de la libertad del hombre, trajo maldición tanto para el hombre como para la naturaleza que le rodea, creemos también que al momento en que el hombre se renueve por completo, también habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso también está declarado en la palabra. Entonces creemos que el hecho de la corrupción del mundo se produjo a raíz de también la pecaminosidad del ser humano. Y por tanto, en la redención y en la salvación eterna, el mundo también será restaurado, ¿verdad? Como tendría que haber sido desde el principio. El hombre, pues, tiene que aprender a vivir, ¿verdad? Consigo mismo y con los demás. Es un ser social. Así fue definido también por los mismos filósofos. Esa relación no podemos olvidarla, es una dimensión necesaria, ¿verdad? Es parte de la naturaleza humana, la sociabilidad. El hombre, en efecto, no es un ser solitario, ¿verdad? Ya que por su íntima naturaleza es un ser social, necesitamos de los demás. Y quien diga yo no ocupo de nadie, pues realmente no entiende realmente lo que es la sociedad. Que el que le haga la ropa, el que le cultive los alimentos, ese prójimo es necesario. Porque si no, si alguien cree que realmente puede vivir sin los demás, pues que se vaya a una montaña, que se fabrique sus propios filamentos, que fabrique sus propias prendas, que haga su no, su propio satélite y que produzca sus propios programas de televisión, que se haga su propio dispositivo celular. A veces siento que lo va a poder hacer en poco tiempo. No lo va a poder hacer. La sociedad funciona gracias a esa capacidad de sociabilidad del hombre. Algunos están preocupados por hacer tecnología y no están preocupados por cultivar el alimento cotidiano, porque saben que dependen prácticamente del resto. Esa necesidad es evidente. Así que no podemos creer que somos islas solitarias, somos seres sociales, querámoslo o no, somos seres sociales. Y eso es parte de la naturaleza y necesidad. La ropa, la prenda, ¿cómo se llama? Los insumos, ¿verdad? Que tenemos en el hogar, la hechura misma de la casa la hacen los albañiles, el cemento lo hizo otra persona que no es albañil, es decir, todo lo que tenemos alrededor nuestro, todo, hasta el más simple tarrito de agua, lo ocupamos gracias a esta sociabilidad que tenemos que hacer funcionar, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir en armonía para que sigan habiendo herramientas y utensilios que nos beneficien, nos hagan la vida cada vez más fácil, ¿verdad? Y así vivir realmente en tranquilidad. La pareja humana, pues, siendo imagen de Dios, ¿verdad? Comparten ciertas, se puede decir, características que les hacen ser, ¿cómo se llama? Iguales como género humano, pero singulares también en su propia naturaleza. Hoy en día hay mucha idea de tergiversar la naturaleza de cada persona, de querer hacer del hombre una mujer y de la mujer un hombre. Yo creo que cada uno tiene sus propias riquezas. Hace poco miraba, y de hecho este video creo que sí lo guardé y se lo voy a mandar después de clase. Es un video donde, bueno, hay muchos programas en España y según lo que entiendo, la mujer que entrevista a esta otra mujer que va a dar su opinión, que verán en el video, entiendo que se dedicaba al mundo de la pornografía. Entiendo yo que se dedicaba a ese mundo. Y se dedicaba ahora a hacer un talk show, ¿verdad? Una especie de talk show. Y en un talk show le hace la pregunta sobre el tema de los hombres. El tema de los hombres, ¿qué opina acerca del feminismo y todo eso? Entonces la mujer, que no recuerdo cómo se llama ella, le da una opinión bastante objetiva del por qué cree que este feminismo que intenta cambiar al hombre, que intenta a veces discriminarlo por ser hombre, está equivocado. Escuchen el argumento de esta otra mujer
A diferencia de la Vox Populi en muchos de los movimientos feministas, ¿verdad? Que denigran al hombre por ser hombre, discriminan al hombre por ser hombre, están, según ella, muy equivocados. Y vean qué es lo que ella ha visto, qué es lo que ella realmente valora, ¿verdad? En el caso de los hombres. Pues de igual manera, ¿y por qué cree ella que no ocupan a las mujeres denigrar al hombre para poder ser independientes, para poder ser empoderadas, para poder ser mujeres? Entonces, esas ideas ideológicas que se meten en la cabeza de muchas chicas hoy en día, y también de chicos, porque he visto también chicos que incluso salen ahí en TikTok pidiendo perdón a las mujeres por ser hombres. Me parece ridículo realmente. Ese montón de niños que salen ahí pidiendo perdón por ser hombres a las mujeres. Si es un violador, que pida perdón, ¿verdad? Pero por ser hombre, no. ¿Por qué voy a pedir perdón por ser hombre? Que me pida perdón entonces la mujer por ser mujer. Porque hay algunas mujeres que son tan tóxicas que nos quitan la cabeza, nos quitan la paz. ¿Te van a pedir perdón a la mujer por ser mujeres? Y me parece absurdo que demos pidiendo perdón por ser quienes somos. La naturaleza humana es así. Hay hombres, hay mujeres. Y cada uno tiene sus riquezas, tiene sus bondades, ¿verdad? Y somos necesarios. Ahí tienen, por ejemplo, a Jordan Peterson dando una respuesta ante una periodista de corte feminista que le pregunta, ¿está bien ser hombre? Le pregunta ella. Y le dice, no solo está bien, le dice Jordan Peterson, es necesario. Es necesario. ¿Cómo rayos, dice él, vamos a tener una sociedad que funcione milagrosamente como funciona sin los hombres que riegan la vida cambiando los cables de electricidad cuando se va la energía? Trabajando en las grandes mineras para sacar los insumos minerales para producir tecnología, ¿verdad? En acueductos, tapiando todos los acueductos para que realmente no se inunden las ciudades. Es decir, ¿cómo es eso de que está bien ser hombre? Que es necesario, ¿verdad? No va a funcionar en la sociedad. Funciona de manera milagrosa. Esta cuestión tan absurda que llamamos sociedad funciona de manera milagrosa porque hay hombres que entregan su vida incluso hasta la muerte y literalmente hasta la muerte para mantener este status quo que mantenemos constantemente, ¿verdad? Ayer, de hecho, ayer que salimos en la madrugada, bueno, no en la madrugada, salimos en la mañana a las 6 y minutos. Veníamos, saliendo de la casa, yo vivo aquí por el rastro municipal en Santa Rosa de Copán, y hay un predio ahí, un espacio baldío, donde se parquean todos los camiones de las frutas y verduras que vienen desde las montañas para repartirlas en los mercados de Santa Rosa de Copán. Y ahí se llegan todos los camiones para llenar los carros y llevarlos a los diferentes lugares. Y me llamó la atención algo. No miré a una tan sola mujer ahí. No había una tan sola mujer cargando frutas para alimentar a toda la ciudad de Santa Rosa de Copán. Solo hombres. Quieren igualdad, porque no trabajan igual que el hombre. O sea, me parece que la igualdad que realmente andan pidiendo, no sé qué tipo de igualdad será. Me parece que entienden igualdad como igualdad, igual privilegios. Porque creo que eso es lo que andan pidiendo, privilegios. Porque la igualdad ya existe. Si una mujer quiere ser igual que el hombre, que trabaje igual que el hombre, que se esfuerce igual que el hombre. Quiero ver mujeres que manejen camiones, que manejan autobuses, que anden en trailers, que recojan la basura en los camiones de recogedores de basura, que traigan las frutas, que cultiven el campo. Quieren igualdad, trabajen igual que el hombre, ¿verdad? Y a ese tipo de igualdad que hay que atender, porque el trabajo más duro, el trabajo más sacrificado y el más pesado de esta sociedad lo está realizando hoy por hoy la mayoría de los hombres. ¿Verdad? Diferente en Oriente. En Oriente las mujeres cultivan el arroz, cultivan la papa, hacen sus hortalizas, pero en América Central por lo menos, ¿verdad? No hemos visto todavía a mujeres que estén tan comprometidas con la parte del agro, con la parte minera, ¿verdad? Solamente en oficinas, pero trabajando duramente como el hombre, metidos en las cuevas, no. Y ahí donde hay que tener esa objetividad de lo que está pasando. ¿Quién está haciendo el gran esfuerzo socialmente hablando? ¿Verdad? Cuando vemos todo el organismo de la sociedad, cómo maneja la estructura de la sociedad, ¿verdad? A mí me admira ver a unos hombres que hacen todo el trabajo. Yo incluso soy de los que digo, yo no me sentiría capaz de ser como estos hombres que arriesgan su vida, ¿verdad? Yo tengo un trabajo diferente. Como decir, le preguntaron a un político ahorita en El Salvador, le preguntaron, ¿usted es de la burguesía? Y le dice, no, le dice él, soy de otro tipo de burguesía, le dice él. ¿Qué burguesía? Le pregunta el periodista. Soy de la burguesía intelectual de este país, de la pequeña burguesía intelectual de este país, que no se esfuerza como los demás hombres que gastan su físico para poder trabajar, pero realizamos otras tareas también necesarias, porque él obviamente, seguramente ha de ser docente también.
Evidentemente no se considera burgués como que está ahí simplemente haciendo trabajar a los demás y percibiendo las ganancias, porque no nos estamos enriqueciendo, no somos millonarios, pero sí tenemos por lo menos una vida un poco más tranquila que aquellos hombres que arriesgan su vida, ¿verdad? Y entendemos que tenemos en ese sentido un cierto privilegio, ¿verdad? Un privilegio que hay que aprender con humildad a agradecerlo, porque no nos cuesta la vida como a otros seres humanos que sí trabajan duro. Pero también esa misma intelectualidad que manejamos nos hace ver, ¿verdad? Y tener la capacidad de valorar el trabajo del resto de los hombres y de mujeres también que realizan sus tareas. Eh, dime, Cinia. Sí, es que hay otra cosa que también hay que mencionar en parte de lo que está diciendo, y es que a muchas mujeres las callan o las silencian por hacer lo que hacen. Vaya, por ejemplo, desde que se empezó a premiar por la ciencia, los premios Nobel, hasta actualmente solo se han premiado a 3 mujeres durante todo ese tiempo. Y ha habido mujeres en la ciencia, hay mujeres en la ciencia, pero no se premian, se silencian. Y van a decir como que eso no tiene nada que ver, pero sí ha habido descubrimientos que han pasado por mujeres. Vaya, por ejemplo, la foto del agujero negro, que fue ejecutada por una mujer, no se le premia por eso. También el hecho de que a veces, o bueno, muchas veces, siquiera todas las mujeres que están en esta clase van a decir que si están en un cuarto lleno de varones y solo están ellas, van a tener miedo. ¿Por qué? Por ser acosadas, por ser violadas. Hay una historia que pasó hace como 3 años de, de una mujer que era soldado y los del alto mando, no sé cómo se llaman, que también son soldados, eh, la violaron y la mataron. ¿Y qué hizo la gente? No hizo nada. ¿Por qué? Porque son hombres de alto mando. Entonces, hay cosas que, ok, lo que está diciendo tal vez es correcto, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Ok, te voy a enseñar el otro lado de la moneda, dada tu opinión, la respeto, pero tengo que informar lo correcto. Dijiste que solo 3 mujeres fueron premiadas con el premio Nobel. Aquí está bien, aquí está el artículo de la Discovery de Nat Geo, Es donde un aparecen, estimado. donde aparecen 57 mujeres premiadas con premio Nobel. 57, no 3, ¿Cuántos 57. hombres? Mujeres, solo mujeres. Irene Joliot, Jane Addams, aparece el nombre de Sigrid Undset, aparece el nombre de Marie Curie, de Gracia de Leda, aparece el nombre de Selma Lagerlöf. Yo creo que hay que investigar muy bien porque hay unas cuestiones que a veces se dicen de manera doctrinal a través de redes sociales y no son verdaderas. Ahí aparece Irene Joliot Curie, aparece Pierce Book, aparece Gabriela Mistral, aparece Emily Green, aparece Teresa Cori, aparece María Cooper Mayer, Dorothy. Ustedes pueden ir a ver el artículo en Sí, historia.nationalgeographic.com.es. Ahí están las 57 mujeres del premio Nobel. Entonces, digo, cuando vayamos a dar una opinión, tratemos de ser objetivos, ¿verdad? Y si hemos ingeniero. leído algo, confirmarlo. Porque si de repente a veces en las redes sociales se dan una serie de informaciones que tienen, querámoslo o no aceptar, tienen un sesgo doctrinal, tienen un sesgo ideológico. Ingeniero. Quizás lo leíste en alguna fuente feminista de que solo 3 mujeres han sido No, premiadas y pues es falso. no lo leí en una fuente feminista. Tal vez Por el eso. dato sí está incorrecto, pero igual, si usted investiga, va Ujú. a ver que el número de mujeres premiadas es mucho menor al número de hombres premiados. Sí, porque realmente históricamente quien más se ha dedicado a la ciencia ha sido el hombre, el que más se ha ¿Pero por dedicado a la qué? ciencia. ¿Por Porque han qué? silenciado a mujeres, a No, muchas mujeres. es que ese es el A problema. María Curie, Y ingeniero, entonces, a ¿por qué no María. silenciaron a esas 57? ¿Por qué no silenciaron? Si se han estado silenciando mujeres, ¿por qué esas 57 no están silenciadas? Si sí ganaron el premio. O sea, hay que Han utilizar tenido sentido que común. luchar. No todo es victimismo, chicas. A veces las mujeres también buscan su propia vocación. Y muchas mujeres no quieren estudiar astrofísica. Muchas mujeres no quieren estudiar mineralogía. Muchas mujeres no quieren estudiar botánica. Muchas mujeres no quieren estudiar esas ciencias que premian con los premios Nobel.
Se van por las ciencias más de atención humana, abogacía, psicología, derecho, por las ciencias más humanas. La mayoría de Porque mujeres, hemos sido incluso actualmente, estigmatizadas con esa di- idea. dime, Hemos sido estigmatizadas con esa idea. han sido estigmatizadas. Ese es el problema, cree que todavía existe el estigma. Pero cada quien decide qué es lo que quiere estudiar. Ahora nadie se puede decir que te obligaron a estudiar. Nadie puede decir eso. Vaya, por Tú ejemplo, la estudiaste lo que tú historia quieres. de la primera mujer que ganó el Nobel, el premio Nobel, Ujú. lo ganó básicamente porque la investigación la hizo con el esposo y el esposo había dicho que si no premiaban también a su esposa por haber trabajado con él, Ujú. entonces él iba a negar el premio. Sí, Y por eso, no niego esa situación. Fue Marie Curie. Claro, claro que está el dato histórico. Claro que sí ocurrió cosas así. Pero me refiero a la actualidad. Me refiero a que actualmente las mujeres no pueden seguir poniéndose excusa de que nos han obligado, nos han estigmatizado, nos han ignorado, cuando hoy en día hay libertad de estudiar lo que se te dé la gana, siempre y cuando sus condiciones económicas te lo permitan. Ahora hay muchas mujeres empoderadísimas, dirigentes de empresas, rectoras de universidades, directoras de departamentos de investigación. Hay muchas mujeres trabajando en ese lado. Pregunta por qué no premiaron a la chica que descubrió el algoritmo para el tema de la fotografía de un agujero negro. Bueno, simple y sencillamente porque el premio Nobel de física no se da por ese tipo de cosas. No hay un premio Nobel de informática, hay premio Nobel de física, hay un premio Nobel de química. Entonces los premios Nobel no van a premiar un algoritmo fotográfico. No han existido informáticos premiados con el premio Nobel por un avance informático. Han habido físicos, químicos, biólogos por premio Nobel. Hay que entender qué es un premio Nobel. Hay que entender qué áreas son las realmente premiadas. ¿Verdad? Últimamente se han abierto muchas más áreas, pero históricamente las primeras áreas fueron química, física, biología. Y es por eso que no han habido muchos premios Nobel en el lado de la informática. Y todavía no los hay. Tiene que ser un aporte verdaderamente significativo y útil para la humanidad, ¿verdad? Que un algoritmo para tomar una fotografía de algún objeto que está lejano. Tiene que ser algo realmente útil para la humanidad para que realmente sea considerado parte del premio Nobel. Y esa es la razón por la cual no ha sido premiado. Entonces, hay que primero entender las cosas que ocurren, hay que manejar bien los datos, leer bien por qué el premio Nobel premia algunas cosas para que realmente haya objetividad. Porque digo, vuelvo y repito, ideológicamente hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Y nos está poniendo a hombres versus mujeres por la falta de misma de objetividad de esos discursos ideológicos, hay enemistad, se está generando una enemistad absurda entre hombres y mujeres. Eh, Cuando hoy en día, pues vaya, por ejemplo, les pongo el simple ejemplo, mi sueldo es mucho menor que el de mi señora rectora seguramente. Y yo no le tengo envidia a ella. Sé que ella se merece estar en ese puesto. Sé que ella merece ganar ese dinero, ¿verdad? Y no voy a ponerme yo envidioso a decir, ay, como ella gana más, yo estoy siendo discriminado. No, yo decidí mi propio camino y voy por el camino que me ha plasmado. Así como hay otras profesiones que ganan mucho más que yo y no les tengo ninguna envidia. Sé que hay ingenieros civiles que ganan mucho más que yo que enseño filosofía o enseño cuestiones de religión. Ganan muy bien porque ese fue el camino que eligieron. ¿Quiere usted ganar bien en su vida? ¿Quiere usted ser experto en un área? Hágalo, pero decídalo hacer. No se quede esperando que por arte de magia van a llegar esas oportunidades a su vida. Hay que luchar por el sueño, ¿verdad? E irse por el camino que uno ve que está más recompensado socialmente. Eh, Gana más un ingeniero en mecatrónica que un ingeniero industrial. Obviamente, ¿verdad? Si usted quiere ganar como un ingeniero en mecatrónica, estudie mecatrónica. Pero no se quede esperando que va a ganar lo mismo que gana otra persona cuando no está dedicándose a ello. ¿Verdad? Que ese es el problema que cuando hablan de la brecha salarial entre hombres y mujeres, no están considerando el resto de elementos alrededor del por qué alguien gana más que yo. no No están son considerando eso. diferentes profesiones, sino que estén trabajando en lo mismo, que están haciendo absolutamente lo mismo. Y que Yo sigo esperando una mujer que demuestre eso. Porque los economistas, cuando lanzan esa supuesta idea, hasta se ríen. Yo he visto muchos economistas que se ríen cuando hablan de la brecha salarial, porque no ha habido una tan sola mujer dentro de todo el gremio feminista que presente un dato que diga, bueno, y aquí tengo dos personas en la misma empresa, con la misma carrera, en el mismo puesto, y esta gana tanto y esta gana tanto. Yo quiero ver esos datos también.
Cuando tú los tengas, mándamelos. Y los mandas al grupo, si quieres. Cuando tengas dos personas trabajando en la misma empresa, en el mismo puesto, ganando dos salarios diferentes. Yo quiero verlo. Retaría a Está cualquier feminista que lo presente. Lo retaría. Porque sería algo absurdo que hubiera una brecha salarial, habría más mujeres contratadas que hombres. Sería más barato para el capitalista pagarle más, pagarle menos a una mujer que pagarle más a los hombres. ¿No les parece algo lógico? Entonces, si realmente es así, entonces significaría que solo mujeres serían contratadas en las empresas. Porque como hay que, se les puede pagar menos, ¿verdad? Sin embargo, no hay. A veces, como digo, se repiten discursos que ocurren en las redes sociales sin considerar siquiera el dato objetivo, dato específico y objetivo. A veces solamente es la conjetura de creer que es así, pero no existe un dato real que te lo puedan demostrar por ejemplo, una planilla. Una imagen de una planilla de dos personas trabajando en la misma empresa que diga, esta persona gana tanto, esta persona gana tanto. Aquí hay mujeres en la política, por ejemplo, que ganan más que un hombre. Hay mujeres en la economía, en las empresas que ganan más que un hombre, dependiendo del cargo a que se dedican y la tarea que realizan. Hay que considerar también la cantidad de tareas que cada uno realiza. Porque, bueno, por ejemplo, no es lo mismo que una mujer sea dependiente de una empresa, le paguen, digamos, 16.000 empiras por estar dependiendo, ahí atendiendo al cliente, a que le paguen a alguien que está trabajando en gerencia. Obviamente, el de gerencia debe tener también más requisitos para poder estar en gerencia, ¿verdad? Y una dependiente tiene menos requisitos para estar en esa dependencia de atención al cliente. Y obviamente, aunque ambos trabajen en una empresa, realizan dos perfiles diferentes de puestos de trabajo. Y cada puesto de trabajo tiene definido su cantidad de tareas, sus requisitos también a nivel de competencia, y por eso van a haber diferencias de salarios. Pero no tiene nada que ver con el sexo, sino con el puesto de trabajo y la definición del puesto y tareas que realizan. Cualquiera que estudie administración se da cuenta de ello. Cualquiera que estudie administración de recursos humanos, que estudia un poquito de administración sobre cómo se definen los puestos de trabajo, sabe que dependiendo de la cantidad de tareas que realizan, así también será el salario que le devenga. Pero no ocurre por arte de magia que te dan un salario simplemente porque quisieron darte ese salario. Está calculado. Se calculan los salarios dependiendo el trabajo, el esfuerzo y la competitividad de quien lo realiza. Les pongo un simple ejemplo a nivel de docencia. Alguien que recién acaba de comenzar a dar clases de filosofía en esta universidad va a ganar un poco menos que yo. ¿Por qué? Porque no tiene antigüedad, primero, no tiene antigüedad. Segundo, no ha gozado de manejar la clase durante mucho periodo y por tanto no está bajo nombramiento, es decir, no está protegido por la misma universidad, está en prueba, ¿verdad? Tiene que pasar por un periodo de prueba. Y hasta que lo logren nombrar, va a empezar a ganar, quizá por antigüedad. Si logra la misma antigüedad que yo, aunque va a ser ya difícil, porque le llevo mucha ventaja de años, no va a ganar nunca lo mismo que yo, aunque dé la misma clase de filosofía, porque también el salario se devenga conforme también a la antigüedad. Así que una mujer que de repente entró a trabajar hoy, no puede ganar lo mismo que alguien que lleva 15 años trabajando, aunque realice el mismo puesto de trabajo, porque por ley la antigüedad va aumentando el salario mínimo. Y esos detalles no se consideran. Esa parte de la objetividad no lo considera. Creen que es por discriminación y no porque realmente está estipulado en la ley. Les digo, hay que considerar todos esos elementos para ser realmente justos y no seguir generando discursos de odio de unos contra otros y ser objetivos con lo que realmente ocurre a nivel, por ejemplo, de las empresas. Eh, y básicamente, pero quiero dejar cerrada esa idea para que, como digo, bueno, si alguna de las presentes tienen esas pruebas de que hay dos planillas con el mismo tiempo de trabajo, fueron contratados en el mismo mes, que fueron contratados bajo el mismo trabajo y trabajan en la misma empresa, que me enseñen las dos planillas y que demuestren que realmente una gana más que otra. Ahí sí quiero verlo. Pero que demuestren también la antigüedad. Porque si me presentan dos planillas de dos personas haciendo el mismo cargo, pero uno tiene 15 años trabajando y la otra tiene apenas 3 meses trabajando, obviamente el salario va a ser mayor el que tiene antigüedad y no la que acaba de entrar. Esos elementos hay que considerarlos también al momento de juzgar. Porque, como digo, si no, se generan esos discursos a veces muy, y ¿cómo se puede decir? Que no están fundamentados en hechos, no están fundamentados en la lógica misma del trabajo. ¿Verdad? Pues, prosigamos. La pareja humana puede participar en efecto de la creatividad de Dios. Y Dios los bendijo y les dijo, sé fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Le ha dado Dios al hombre y a la mujer la capacidad de ser fecundos. Y esa es parte de la ley natural, ¿verdad? Solamente el hombre y la mujer pueden procrear. Ninguna otra relación de hombre con hombre ni de mujer con mujer van a poder procrear. Solamente hombre y mujer. Incluso cuando hablan de estas parejas que dicen que el hombre, que la mujer es trans y el hombre es trans,
sigue siendo la misma ley, porque la mujer, el hombre trans va a quedar embarazado, ¿verdad? Y la mujer trans es la que va, obviamente, a embarazar, ¿verdad? Porque ella es la que tiene los espermas y el otro es el que tiene el vientre obviamente, y el útero. Es decir, cuando existe un hombre trans, que ha sido obviamente una mujer que se convirtió en hombre con apariencia de hombre, es ella la que va a quedar embarazada, porque no va a dejar de ser mujer, por más que cambie su apariencia externa. Seguirá teniendo sus gónadas, seguirá teniendo su útero, ¿verdad? No va a poder quitarse de toda la parte interior, ¿verdad? Mutilarse por completo, porque no es natural. ¿Verdad? Sería forzar, obviamente, el organismo a hacer lo que es, a no ser lo que es. Por tanto, aunque muchos digan, ay, sí se puede que una mujer trans quede embarazada. Pues obviamente, que un hombre trans quede embarazado. Pues obvio, porque es mujer. Obvio, pero no es hombre. Sigue siendo mujer genéticamente y biológicamente, por mucho que cambie estéticamente su apariencia. Entonces, no se puede ir contra la ley natural, no se puede ir contra la ley del orden natural, porque también es parte de la lógica misma de la vida natural. De lo que puede cambiarse es la percepción aparente, pero la ley natural es incambiable, porque es totalmente inviolable. Sería absurdo que ocurriera algo así. No sería posible, naturalmente hablando. No ha habido, en millones de años de evolución humana, no ha habido un hombre verdadero que quede embarazado. No ha habido, en millones de años. Y tenemos más de 4,5 millones de años de existir. Y no ha habido un tan solo hombre que haya quedado embarazado. Ahora, un hombre trans que ha sido una mujer, claramente que lo va a hacer. Porque tiene naturalmente lo que la ley natural le dio, ¿verdad? Y es por eso que muchas de estas mujeres que quieren quedar embarazadas tienen que hacer una especie de reversión hormonal para poder quedar embarazadas, porque si no, no hacen esa reversión hormonal, porque de repente tomaron hormonas para engrosar la voz y cosas por el estilo, tienen que dejar de estar tomando todo eso para poder quedar embarazadas, porque si no, tampoco van a poder hacerlo, ya que artificialmente se están imposibilitando hacerlo. Hay algunas hormonas que bloquean esa parte. Entonces tienen que dejar de estar tomando las hormonas para poder volver a ser un poco mujeres y por fin quedar embarazadas. Ahí se nota que la ley natural es totalmente inviolable. La iglesia dice que la ley natural es prácticamente la ley de Dios. Y es decir, Dios es el que ha puesto ese orden en el universo. Y es inviolable porque Dios no se equivoca en ese sentido. Con esta particular vocación a la vida, el hombre y la mujer se encuentran también frente a las demás criaturas. Ellos pueden y deben someterlas. No sé si les compartí la pantalla al final. Sí, les compartí la pantalla. Ellos pueden y deben someterlas a su servicio y gozar de ellas, pero su dominio sobre el mundo requiere el ejercicio de la responsabilidad, lo que he venido diciendo. Esa libertad no implica explotación arbitraria y egoísta de los recursos, sino que tiene que aprender a hacerlo, ¿verdad? Poniendo al servicio tanto sus capacidades como también sabiendo utilizar los recursos para también ponerlo al servicio de los demás. Tanto los dones particulares como lo que yo hago con mis dones en el universo tienen que ser siempre en función de la edificación de la misma sociedad. Si yo corrompo ese orden natural, genero lo que se ha vivido últimamente, ¿verdad? Gente viviendo en hambruna, gente viviendo en la calle, gente viviendo bajo corrupción, gente viviendo en guerras, gente viviendo en matanzas, en robos, en inseguridades, en discriminaciones, todo porque se corrompe el orden natural que había sido, y ese orden de parte de Dios, que estemos al servicio de los demás. Si se rompe ese orden, se acaba la sociedad, se arruina la sociedad, se enferma y necesitamos restaurar esas estructuras de servicio para que realmente todo funcione con armonía. Un orden social subordinado al bien de la persona nos enseña la Iglesia a través del Papa Pablo VI. Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Es el principio fundamental para la Iglesia, el de la persona humana. Dice Pablo VI en la carta Ottagésima Adveniens, página 27. Este principio de la dignidad o esta subordinación al bien de la persona, dice, el orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario. Es decir, es el hombre el que debe, de alguna manera, someter todos sus actos al beneficio de la persona, ¿verdad? Y no al revés, la persona subordinada al beneficio de mis egoístas intereses. Tenemos que, de alguna manera, tratar de convivir socialmente, logrando cada uno sus autorrealizaciones, siempre y cuando, obviamente, no oprimamos al otro, no marginemos al otro, no discriminemos al otro.
Y sobre esos verbos, marginación, discriminación, explotación, es que la iglesia va a estar constantemente denunciando y atacando esos problemas. En cuanto a las fuentes de estudio de la doctrina, aquí donde vamos a poder ver un poquito la parte del fundamento también bíblico de la doctrina social de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 6 se nos enseña que todos los mandatos y acciones brotan de la alianza con Dios y la responsabilidad con los hermanos. Y de hecho, si ustedes se fijan en los 10 mandamientos son esas dos cosas. Es cumplir con este amor que hay que dar a Dios y cumplir con el amor al prójimo. Y vean que Dios es muy generoso, porque en los 10 mandamientos solo hay 3 que tienen que ver con Él. Los otros 7 tienen que ver con el beneficio del hombre. Es decir, que de los 10 mandamientos que hay ahí, lo único que Dios nos pide, cosa que Él pide para Él, es que sepamos que Él es el único Dios y no tengamos dioses extraños, que no andamos inventando divinidades. Saber que Él es el único, es lo mínimo que Él pide. Segundo, es que su nombre no lo estemos utilizando en vano, ¿verdad? Que le tengamos respeto, pues, que no andemos utilizando el nombre de Dios para cada cosa. Como hay gente que de repente hasta para estornudar dice Jesús, ¿verdad? Salud, dice la gente. ¿Verdad? Agarran el nombre de Dios o el nombre de su Hijo como si fueran frases onomatopéyicas para cerrar algún intento de dar una bendición, ¿verdad? Que es lo que comúnmente pasa cuando alguien estornuda y dice Jesús, ¿verdad? Se queda el nombre un poquito se le pierde un poquito el honor al respecto del nombre de Dios y de su Hijo. Am, de igual manera, ¿verdad? A veces incluso se ridiculiza lo que tiene que ver con Dios y eso obviamente va contrario a los mandamientos de reconocerle como el único Dios verdadero. Ahí yo, como les he platicado de repente a algunos, yo soy fan de jugar, por ejemplo, estos videojuegos como el Minecraft y he seguido la serie, por ejemplo, de estos chicos de España de Tortilla Land, pero veo cómo ellos ridiculizan mucho la religión, ¿verdad? Se burlan de Dios. Y hicieron sus supuestas capillas que son básicamente una ofensa a la religión, prácticamente una burla, ¿verdad? Y llama la atención como el hombre, este tipo de personas se esfuerzan en realidad en ir siempre de manera antirreligiosa, de manera burlesca a hablar de las cosas de Dios. Eso es lo que realmente pide el segundo mandamiento, que no hagamos. ¿Verdad? Que no caigamos en esa actitud desenfadada de no darnos cuenta de quién es el creador. ¿Verdad? Ahí nos vamos a quedar en esta breve introducción. Nos vemos el día lunes. No se olviden de poner la asistencia al final, chicos. Pasen un excelente día.